Bienvenida, Kazumi. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, con la audiencia, feliz, ¿no? De poder compartir esto que a mí en lo personal, bueno, me cambió la vida, ¿no? Entonces, poder desdoblar esto que a uno le funciona es muy enriquecedor. ¿Qué es lo que mencionas que funciona? ¿Te estás refiriendo a la semiología para la vida cotidiana? Me refiero sobre todo al autoconocimiento. Semiología de la vida cotidiana es un modelo educativo que está enfocado al conocimiento de uno mismo. Pero en mi historia, todo este proceso de autoconocimiento comenzó porque mi esposo es alcohólico. Empezó con su proceso de recuperación, de rehabilitación, y él lleva 9 años sobrio, ¿no? Pero a la par yo tuve que empezar mi propio proceso como codependiente yendo a grupos de autoayuda como Familias Anónimas, CODA o otros grupos, ¿no? Eso fue como el parteaguas. Y ahí me di cuenta que yo tenía muchas actitudes y muchas respuestas ante la vida que no me estaban funcionando. Definitivamente, lejos de ayudarme, me estaban mellando la calidad de vida, y esta codependencia que va muy unida con casi siempre con bueno, más bien con una adicción, con una persona que tenga algún tipo de adicción en la familia, hizo que mi dinámica familiar fuera muy disfuncional. Entonces llegó un momento en que eso nos reventó, ¿no? Como familia nos reventó, y entonces cada quien empezó su proceso. Mi esposo en su rehabilitación, yo en grupos de CODA, que eso es lo que más me gustó, ¿no? De codependientes anónimos. Fui a todos, fui a la NON, fui a Familias Anónimas, fui a CODA, y CODA fue así como para mí lo más padre. Y ahí empezamos a estudiar la codependencia. Después de eso, nos invitaron al curso de semiología de la vida cotidiana. Esos cursos eran presenciales en ese entonces y duraba todo el fin de semana. Claro que yo llegué, ¿cómo no? Todo el sábado y el domingo en un curso, qué flojera, prefiero estar en mi casa que... Bueno, llegué, ¿no? Así, pero enojadísima. Entonces, estas dos cosas me permitieron como acelerar muchísimo mi proceso de autoaprendizaje. Pero ¿quién te invitó? ¿Cómo supiste de la semiología? Porque llegan de manera diferente, ¿no? Se enteran de una forma en la que no lo esperan. Exacto, mira, la vida es muy curiosa, Mario. Yo creo que coincidencias no existen, ¿no? Como que siempre, dependiendo de este humor, tu frecuencia vibratoria en la que tú estés, es como en donde vas encontrando las personas adecuadas y las situaciones adecuadas que te van ayudando para hacia los lados que quieras, ¿eh? No siempre es hacia arriba o hacia los lados. O sea, Claro. esa frecuencia vibratoria, ese humor que tienes, esas ganas o desganas que tienes, ¿no? El interés que en ese momento tienes es lo que la vida te va poniendo. Cuando estás en una crisis, las crisis te ayudan como a buscar ayuda, ¿no? Y fue lo primero que hicimos. Como pareja, vimos que nuestra familia se estaba desmoronando, y entonces, bueno, lo primero que era atender era el alcoholismo de mi marido, pero muy curiosamente, los que vivimos con alguien adicto en casa, pensamos que el problema es el adicto, pero en realidad no. O sea, ya es una disfuncionalidad, es una enfermedad familiar, ¿no? Entonces se vuelve algo sistémico. Si los que están alrededor no cambiamos a la par, no funciona. Pues todos, ¿no? Incluyendo mis hijos que estaban chiquitos, nos metimos a este cambio. Y entonces yo creo que ya nosotros estábamos como subidos en este barco de, bueno, vamos a mejorar, ¿no? Y en eso, la contadora de mi esposo, que ya tenía mucho tiempo sabiendo sobre semiología, ella ya había ido a los cursos, inclusive años antes, yo vi a la contadora, no acompañé a mi esposo, la vi, y ella me platicó, oye, Kazumi, fíjate que hay un curso padrísimo y se llama semiología, y, ¿no? Y me regaló en un post-it, me dijo, mira, si quieres investiga, todavía en ese entonces el internet no estaba como muy accesible, pero me dijo, mira, puedes buscar aquí en semiología.net, no sé qué, ¿no? Me regala el post-it, salimos de su despacho y lo que hice fue tirar ese papel. No estaba lista, ¿no? Claro. Y años después, ella ya ni me preguntó, dijo, no, pues si le pregunto estaba a decir que no, ¿no? Entonces agarró, nos mandó 2 boletos para el curso y mi esposo dijo, pues vamos. Bueno,
pues vamos. Pero sí te digo, llegué así como rejega, ¿no? Entonces, yo creo que no hay coincidencias. Siempre de acuerdo a lo que nosotros pongamos nuestra atención, nuestro interés, nos vamos topando con estas personas que te van aportando o desaportando, ¿no? Bueno, no sé si se diga correctamente, pero finalmente vamos resonando con cierto tipo de pensamientos, de creencias, de personas. Y yo creo que de alguna manera lo mismo pasó contigo, porque tú estás buscando, justo viendo la entrevista que tuviste con Laura, este cambio, ¿no? De vocación que tú tuviste, que finalmente sigues haciendo lo mismo porque es periodista. Antes era político, social, ¿no? Y tú cambiaste ese enfoque al desarrollo humano y entonces, ¿qué pasa? Que te empiezas, supongo, ¿no? A encontrar con personas que se dedican a eso y creo que es justo lo que pasó entre tú y yo. Sí, así es correcto. Yo también he pensado siempre que las ramas del árbol no se mueven nunca para el mismo lado y tienen un destino, un propósito, ¿no? Y en este caso, reencontrarme, la palabra ese que repito en reprogramación, es revivir, reaccionar, ¿no? Porque justamente me conectó contigo, me reconectó con Laura y así con los demás semiólogos y coach que tengo la fortuna de conocer y que escriben en APP. Son invaluables sus artículos y aportan mucho más a la comunidad en internet, que pues hay miles de contenidos, pero si genero contenidos que aporten valor al desarrollo humano, mental, intelectual, pues mucho mejor para mí, porque a mí también me sirve, ¿no? En ese cambio. Bueno, entonces tu esposo y tú fueron juntos al tema de semiología. ¿Él también está en la semiología metido? Cuéntame. Sí, mira, es que la semiología, el primer paso son lo que Laura ayer comentó, los 12 cursos de semiología. Ahorita Ajá. ya es en línea porque después de la pandemia, pues como que tuvieron que migrar todo esto, ¿no? Antes eran presenciales, entonces ibas todo el fin de semana a tomar el curso y son 12 cursos. Todos los 12 cursos están enfocados sobre diferentes rubros de la vida cotidiana para el conocimiento de uno mismo. Por ejemplo, el primero es como la introducción y se llama tal cual el conocimiento de uno mismo. Y luego el segundo curso se llama huella de abandono, que es esta herida, ¿no? Que nosotros tenemos a través de nuestra historia, nuestra infancia, y que crea un tipo de susceptibilidad, ¿no? O sea, a ti te puede molestar algo que a mí me vale. O sea, por ejemplo, puede ser que a ti te digan orejón y te valga y digas, ay, pues a mí que me digan orejón, pero hay otras personas que les dices orejón y bueno, se ponen como locos. ¿Por qué? Porque su huella de abandono, que es esta historia que se va formando en tu infancia, en tu historia personal, te hace de cierta manera, ¿no? Entonces te hace susceptible y te crea ciertas actitudes con las que te defiendes, etc. Luego está el heptagrama, que es un curso padrísimo, es el más divertido de las diferentes personalidades, ¿no? Son 7 tipologías, pero te juro que parece que te espían, que dices, híjole, es que sí soy así, ¿no? Pusieron una cámara en mi casa y están espiándome porque de verdad soy así, ¿no? De verdad te digo. Claro. Y aparte puedes encontrar, ¿no? Y identificar a otras personas que dices, híjole, es que de verdad mi mamá también, ¿no? O sea, mi mamá es así, ella es así, ¿no? Entonces es muy divertido. Y así sucesivamente son 12 cursos que están enfocados para conocernos. Vocación de vida, semiología de la felicidad, incluso tocamos el tema de la muerte, semiología de la muerte, ¿no? Porque si nosotros no incorporamos en nuestra vida el tema de la muerte que coexiste con la vida, no podemos disfrutar de la vida, ¿no? O sea, si no nos reconciliamos con la muerte, no podemos disfrutar de la vida. Entonces, son diferentes cursos que se abordan desde diferentes ángulos de la vida, ¿no? Entonces, están esos 12 cursos. Puedes tomar los que tú quieras, la verdad, no es que sea obligatorio tomar todos, ¿no? Pero, pues, lo ideal sería tomar los 12 cursos. Los últimos 4 cursos son temas trascendentales. Es tú con tu creencia trascendental, lo que tú quieras, ¿no? Aquí no hay imposición. ¿Cómo ves la vida trascendente? Puede ser que la veas aquí, vivo, me muero y se acabó. Y entonces, la manera como tú vives tiene cierta forma, tiene cierta estructura, tiene ciertos códigos, ¿no? Pues es que yo como ya no creo que haya desde la vida algo, entonces su manera de vivir es muy especial, ¿no?
Y es muy diferente a una persona que cree en otra cosa. Es como decodificar y cuestionarte cuáles son tus creencias. Pero aparte, los que queremos certificarnos como consultores y comunicadores, nos inscribimos al colegio, en donde ya ahí sí nos adentramos muchísimo más a fondo a cada uno de los cursos y luego hacemos una certificación como consultores y comunicadores. O sea, son dos certificaciones aparte. Puede ser consultor o puede ser consultor y comunicador. Mi esposo y yo tomamos los 12 cursos. Ok. Incluso mi hijo, que ahorita tiene 19 años, empezó los cursos a los 11 años y a los 16 años ya había terminado sus 12 cursos. ¿No hay edades para entrar a estos cursos? Recomiendan que sea pues como de 12 en adelante, pero la verdad es que por experiencia propia, y pasa igual que los adultos, nosotros vamos percibiendo y procesando lo que podemos en ese momento, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado que ves una película de esas que son como que con muchísimo contenido y dices, no, es que la película estuvo increíble y no sé qué, y luego la vuelves a ver después y encuentras otros mensajes que la primera vez no lograste ver. ¿Por qué? Porque en ese momento no nos interesaba o no estábamos preparados o no era lo que nosotros estábamos buscando. Lo mismo pasa con estos cursos. Entonces, aunque tengan 11 años, lo que puedan llegar a captar es buenísimo. A su nivel claro. Les va a ayudar. Entonces yo creo que, bueno, obviamente no, un niño de 6 años no aguantaría un curso de todo un fin de semana, pero 11, 12 años, lo que capte creo que le puede ayudar muchísimo a su vida. A su desarrollo, claro. Mejor, de hecho, entre más herramientas les demos, más opciones, más educación y ese tipo de programas, pues mucho mejor les va en la vida y creo que tienen otras formas de pensar, ¿no? Más abiertos y agarran otro tipo de temas que en su vida pensaban que iban a estar aprendiendo a esa edad, ¿no? Sí, definitivamente, porque aparte también los psicólogos dicen que todos los temas de la infancia se tienen que resolver en la adolescencia para que tengas una adultez firme, feliz. En semiología decimos que en la adolescencia tenemos que resolver la huella de abandono. O sea, es prácticamente lo mismo, pero con términos de semiología, ¿no? Entonces, imagina un niño o niña de 11, 12 años que ya está entrando en la adolescencia y empieza a ver este curso, ¿no? El contenido, oye, tengo esta susceptibilidad, tengo esta huella de abandono, esto es lo que más me duele, mi manera de responder a la vida es de esta manera, tengo este tema con mi mamá, tengo este tema con mi papá, ¿no? Entonces, cuando lo vas vislumbrando, conforme lo vas viendo, imagínate todo eso. Cuando llegue a los 18, 20, 21 años, ya lo va a tener prácticamente resuelto, ya lo va a tener prácticamente trascendido, por lo menos lo va a tener comprendido. En las certificaciones de consultoría y de comunicación, ahí sí vemos de qué manera abordamos en consultoría. Las consultorías pueden ser individuales, de pareja o de familia, y entonces ahí aprendemos de qué manera abordar estas consultas que son educativas, no es terapia como tal, pero sí tiene un impacto terapéutico porque el ser humano integralmente pues es emociones también, ¿no? O sea, tiene la parte mental, tiene la parte emocional, tiene la parte corporal, tiene la parte espiritual, entonces no podemos como decir, pues, o sea, las emociones no te las toco o tu parte racional no la toco, o sea, tenemos que ver al ser como algo integral y por supuesto que cuando damos las consultas como trabajamos al ser en su manera completa, tiene un impacto terapéutico porque sí vemos las emociones, ¿no? Y también vemos la psique. Entonces, los consultores damos consultas individuales de pareja y de familia, son consultas educativas en donde proporcionamos herramientas para resolver problemas y problemáticas. Los problemas son aquellas cosas prácticas que nos causan conflicto día a día o que tenemos, por ejemplo, un problema es lo que era el alcoholismo de mi esposo. Ese era un problema, ¿no? Es algo
práctico que se soluciona con ir a un centro de rehabilitación, ir a terapia, pero la problemática se refiere a la actitud que tú tienes frente a ese problema. Entonces, muchas veces la problemática es lo que no nos permite resolver el problema. Por ejemplo, si mi esposo hubiera tenido mucha resistencia en ir a tratar el alcoholismo, ir a un centro, ir a terapia, ir a grupo, entonces ahí el problema hubiera sido su problemática, ¿no? De no que su actitud de no querer resolver eso. Entonces, en semiología trabajamos las dos cosas, tanto problema como problemática. Cuéntanos un poquito de ti como persona, antes de también de seguir con lo de la semiología. ¿Quién eres al día? ¿Naciste en México y tus papás un poquito de cómo llegaron acá? Y si te ha costado trabajo el tema de, no sé si has ido a Japón o no, las culturas, todo esta de las nacionalidades, ¿no? Mis papás ambos eran japoneses, pero mi mamá nació en China. O sea, no tienen sangre china, pero mi mamá nació en China. Entonces, como que ahí hay ciertas influencias culturales, ¿no? Porque muy curiosamente se va mezclando. Ahorita te voy a dar un ejemplo. Mi papá, japonés, típico japonés de Osaka, ¿no? Y mi mamá nació en Shanghái y vivió en Shanghái hasta que tuvieron que salir de ahí por la Segunda Guerra Mundial. Si juntamos un poquito las historias, más o menos en la Segunda Guerra Mundial, China se estaba convirtiendo al comunismo, entre que Japón ya estaba perdiendo la guerra, el comunismo ya estaba tomando mucho poder en China. A mi mamá a mi mamá y a su familia los mandaron a un gueto de puros japoneses en Shanghái, ¿no? Y el gobierno japonés hizo un trato, negoció con el gobierno chino para poder sacar a los japoneses que estaban en China y mandó varios barcos para irlos sacando, y mi mamá y su familia salieron en el último barco. O sea, China dijo, este día es el último día, y los que se fueron, qué bueno, y los que no, ya se quedaron, ¿no? Entonces, mi mamá salió en ese último barco. Entonces, mi mamá llega de China a Japón, y ya todo lo demás vive en Japón. Conoce a mi papá. Mi papá estudió filosofía y letras en español en una universidad japonesa. Esto es muy curioso porque pues, le pregunté, ¿y por qué estudiaste eso? Y me dice, es que me encantaban las canciones de los tríos y el tango. Entonces yo le quería entender a las canciones. O sea, como que su motivo era como muy chistoso, ¿no? Entonces, bueno, estudia eso, y como ya hablaba español, entra a trabajar en una empresa japonesa y le dicen, oye, pues tú hablas español, ¿no quieres irte a las oficinas de México? Y mi papá así de México, trío, ¿no? Entonces dijo, claro, por supuesto, pues voy a ir a la tierra de los tríos, ¿no? Entonces, sin pensarlo, llega a México y nos contaba que muy chistoso porque llega a México, pero pues él aprendió a hablar español de Castilla. Entonces se sube al taxi y le dice, al centro, por favor, ¿no? Fefeando. Españolete, ¿no? Sí, muy españolete, ¿no? Y entonces que el taxista lo voltea a ver, y en ese entonces había muy poco oriental en México, ¿no? Que se le queda bien y le dice, ¿cómo un chino está hablando como gachupín, ¿no? Y mi papá sacaba su cuadernito, ¿no? Y decía, gachupín, ¿qué significa gachupín? ¿No? Y entonces todas las palabras nuevas ahí las apuntaba. Bueno. Entonces, mi papá le gustó tanto México, ya conocía a mi mamá, le propone matrimonio, se regresa a Japón, se casan, se la trae, y las 3 hijas nacimos en México, yo soy la más chica. Te digo que esta cultura se mezcló porque mi mamá, a pesar de que desde los 13 años aproximadamente hacia adelante vivió en Japón, tenía muchas palabras que eran de China y que las usaba como de cotidianidad, ¿no? Entonces yo recibo eso de mi mamá, pero aparte tengo otras palabras que según para mí eran palabras. No, o sea, no era ni japonés, ni español, ni chino, era una palabra más. Yo me acuerdo que estaba chiquita, tenía como 8 años, y mi papá nos mandó a Japón. Y entonces estoy con mis primas y no sé qué, de parte de mi mamá, y les digo, oigan, tengo antojo de papas como de las de Sabritas, ¿no? Papas fritas. Y entonces, pero dije papas en español. Tal cual la palabra papas. Y entonces mis primas se me quedaron viendo como diciendo, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿qué es lo que quieres? Dije, no, pues quiero papas, ¿no?
Y me dicen, ¿qué es papas? Y yo, ay, ¿y no se dice papas? No, o sea, yo como que entré en crisis porque dije, ¿cómo que no saben qué es papas? Pues no sabían porque yo estaba diciendo una palabra en español. Después voy con la familia de mi papá, que son japoneses, y les pido, habíamos cenado y demás, y para limpiar la mesa les digo que me pasen el trapito para limpiar la mesa. Y les digo, oigan, Sí. pásenme el capú, ¿no? Y me dicen, ¿qué es el capú? Y yo, pues es el trapito para limpiar la mesa. O sea, para mí era muy lógico, pues es el trapito para limpiar la mesa. Y me dice, pero es que no se dice así. Después me enteré que capú es la manera de decir trapito en chino. Entonces, yo como que para mí eran palabras, yo no distinguía si era chino, si era español, si era japonés. Entonces, fue cuando yo creo que por primera vez me hice consciente en ese viaje que sí tenía un poquito, algo diferente. Fue muy curioso cómo eso fue como el punto en donde comenzó mi cuestionamiento, ¿no? De, híjole, ¿y qué soy? Y soy japonesa, y soy mexicana, pero me veo y soy japonesa, pero me siento mexicana, pero ¿qué hago, no? Entonces, sí entré como en esta crisis de identidad. Y llegó un momento en que sí, por vivir en México, yo creo, y querer pertenecer sobre todo en la adolescencia, a esta sociedad mexicana con mis amigos, entré en una etapa en donde negaba todo lo japonés y no me gusta, ¿no? Pero era muy conveniente porque todo lo bonito que venía de Japón, ahí decía, ¡ay, qué padre! ¿No? El muñequito, las gomitas, el lápiz, todo lo que, ¡ay, qué bonito! Y se lo presumía a todo mundo, pero rechazaba Japón, ¿no? Entonces, como dices, era como conveniencia, ¿no? muy, muy conveniente, muy a modo, ¿no? Ajá. Hasta que un día, Mario, fue algo muy curioso porque de repente, yo creo que tenía como 16 años y algo me dijo, oye, Kazumi, ¿por qué te peleas? ¿Por qué te peleas con algo que evidentemente sí tienes en ti, que es la parte japonesa? ¿Por qué en vez de pelearte no lo tomas como algo que te está sumando? Y fue cuando me pude yo reconciliar con esta parte japonesa, porque yo finalmente sangre mexicana no tengo. O sea, yo soy mexicana por nacimiento, pero yo adopté mi mexicanidad por gusto. Fue muy padre porque pude decir, es que yo soy las dos cosas, soy las dos nacionalidades y entonces tengo más. Ya no he visto últimamente, no lo he investigado, pero hace unos cuantos años, 3 ciudades japonesas estaban entre las 10 ciudades más caras del mundo. Pues sí, estas naciones son muy caras para vivir. Exacto. Entonces, imagínate, si Shanghái es donde nació mi mamá, ¿no? Es China. China, Es la ciudad más cara. Y luego por ahí anda Tokio, que es una ciudad japonesa, ¿no? Y viendo los videos de la Chinguamiga, ¿no? Vemos que, por ejemplo, una renta es carísima, entonces viven en casitas chiquitas o en departamentos sobre todo los estudiantes, ¿no? Dicen, no, sin ventanas y no sé qué, ¿no? Entonces, seguramente también ha de ser la vida muy cara, ¿no? Y el poder adquisitivo sí, por lo menos en Japón sí es alto, pero pues también la vida es cara, entonces como que, o sea, te va compensando, ¿no? O sea, se va como que no es que como tienen mejor poder adquisitivo tengan una vida muchísimo más holgada, no, tienen una muy buena calidad de vida, eso sí, pero no significa que tengan una vida holgada. Si se trajeran ese sueldo a México, ahí sí vivirían como reyes. Por ejemplo, en Cancún, bueno, por donde tú vives, hay veces que los precios los ponen en dólares, ¿no? Porque para los extranjeros, pues sigue siendo barato. Sí, exacto. Acá, por ejemplo, Mérida, que ahorita mencionas, donde yo vivo, pues la mayoría de los extranjeros es quienes están comprando, por ejemplo, las casas del mero centro de Mérida, que las personas las están vendiendo porque ya no pueden mantener un inmueble así. Necesita mucho mantenimiento, tú sabes, la humedad y demás. Y pues se lo está quedando realmente puro extranjero el tema de central. Sí, Las casas de yo lo playa. entiendo, porque su poder adquisitivo se lo permite, para ellos es una ganga, pero entonces es esta, volver a retomar, ¿no? O sea, yo creo que a mí me encantó cómo cerraste la entrevista con Laura cuando dijiste, recuerden que tenemos que reprogramarnos, ¿no? Sí. Y finalmente
todas estas cosas nos ayudan para cuestionarnos y precisamente reprogramarnos, porque es muy fácil quejarnos. Sí. Pero quejarnos no nos lleva a reprogramarnos. Tenemos que actuar para reprogramarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos quejarnos de que, ay, sí, es que puro extranjero viene y se compra los inmuebles. Bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Qué podemos hacer nosotros como mexicanos para que nosotros también podamos hacer ese tipo de cosas? Exacto. Entonces, ahí es donde podemos nosotros entrar. Todo este desarrollo humano, todos estos temas de autoconocimiento para poder valorar lo que sí tenemos y mejorarlo aún más. Exacto, porque si nos encasillamos en eso que tenemos y no nos gusta, pues es un conformismo del que nunca vamos a salir. Es más el tema de, tú lo has dicho y ahorita ya lo estás encaminando hacia allá, hacia el tema de autotransformarse desde dentro para que todo fluya, ¿no? Todo fluya en abundancia, en prosperidad, en lo social, en lo que quieras, en el ámbito que quieras. Como bien lo lograron tú y tu familia, afortunadamente, con el tema de semiología. Para no retomar tanto tema de semiología como el que dio Laura en el pasado live y entrevista, tú me sugerías también tocar algún punto, algún módulo, no sé, algo que tú traes más específico sobre semiología de la vida. Cuéntanos un poquito de ello, mi querida Kazumi. Mira, Mario, fíjate que hay tantos temas que me costó muchísimo trabajo tomar la decisión, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿de cuál hablo? Y dije, bueno, vamos a ver cómo se va dando la plática como para decidir, ¿no? Y creo que la verdad es que cuando ayer vi porque yo lo vi en repetición, pero cuando cerraste esa entrevista con Laura y hablaste de esta parte de la reprogramación, quisiera como montarme en esa parte que para ti es muy importante y que creo que por eso empezaste esta nueva etapa de tu vida con la revista, con las entrevistas, con la convención que quieres, que estás organizando. ¿Por qué lo comencé, mi querida Kazumi? Igual si no lo mencioné con Laura al 100%. El tema de la reprogramación, dije, porque me encanta la programación neurolingüística, la descubrí a raíz de mi tema personal, mi ansiedad, que me dio hace como 5 o 6 años. Pues es una enfermedad literal de nervios, una enfermedad que te da por ciertos sucesos que te pasan en tu vida y sobre todo cuando todo te pasa, a lo mejor en cierto periodo de tiempo y ya no puedes con ello, ¿no? Y justo era ese tema de ataques de pánico, cómo superar los ataques de pánico. Yo no podía estar, se los comparto por ahí, sentado en esta silla que se mueve, no podía hacer esto porque sentía que me iba al abismo. O sea, literal, se siente feo. A mí me encanta la natación y se me aventaba clavados y la altura también ya me daba miedo y era ese vértigo de estar arriba en una plaza comercial, hazme el favor, que pues paseas con tu familia bien a gusto y de repente como que te da el vértigo de te vas a caer o de que te quieres aventar y dices, ¿qué pasa conmigo? O sea, si antes no lo tenía, ¿no? Y desde ahí empiezas a ver y a notar en ti que algo está mal. Pero muchas personas, y lamentablemente me atrevo a decir que la mayoría no lo atiende. No lo atiende y por eso hay depresión que surge después de las ansiedades. Por eso están los suicidios que a mí me preocupan mucho y voy a trabajar este tema, que acá Mérida es el tercer estado con mayor número de suicidios en México. Y la ansiedad por eso me llevó al tema de, a ver, aliviánate, cálmate. Bueno, fui con psicóloga 1, psicóloga 2. Fíjate que una vez me ocurrió algo muy curioso, no sé si a alguno de ustedes les haya ocurrido esto, pero estaba yo en el mar en la noche y parado así en la arena, viendo el hermoso mar ya oscuro, pues yo sentí que me tragaba el mar, ¿no? O sea, sí. Y en ese que te traga, como que te absorbe, como que tienes una aspiradora y tú como que casi te quieres agarrar, dices, no, y se siente totalmente horrible, ¿no? Porque dices, no, me tuve que literal sentar y le dije, Caro, me está pasando esto. Pues entonces a trabajarlo, no hay más que eso y convivir con tu ansiedad de por vida, ¿no? Pero bueno,
es por ahí hacia lo que quería comentarles de la reprogramación. Y por eso me encantó esa palabra ahora inventada, porque no existe, pero dices reprográmate. O sea, ya no necesitas nada más estar estudiando, sino tú mismo cambiarte el chip. Bueno, y ahorita sí ya te dejo cerrar porque a lo mejor ya te robé muchos minutos, Kazumi. No, para nada. De hecho, nada más quiero compartirte que yo pasé por lo mismo. Yo también tuve mi periodo de ansiedad con ataques de pánico. Me sentaba en las escaleras de mi casa, ¿no? Se iban mis hijos a la escuela y me sentaba y me hacía bolita y me quería arrancar los pelos, ¿no? De la ansiedad que sentía. Entonces yo te entiendo perfecto, ¿no? Es una sensación fea, pero que hoy puedo decir que tuve que vivirlo para ser hoy lo que soy. Y que gracias a eso también me estoy día a día preparando y me actualizo y hago lo posible para poder desdoblar esto a otras personas que lo necesiten y que de alguna manera vayamos formando una comunidad de personas más sanas, más alegres, más felices, más plenas, ¿no? Porque esa es el propósito de la vida. De hecho, justo lo que te quería comentar y compartir en este programa es que a mí me encanta la visión de semiología respecto al amor, ¿no? Y si me permites, sí, por favor, adelante. En la RAE, ¿no? En el diccionario de la Real Academia Española, pues vienen las siguientes definiciones del amor, ¿no? Vienen muchas, pero voy a leer 3, que son como las más. Amor, sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. O sea, desde el principio estamos diciendo que somos insuficientes y que necesitamos a otra persona y que somos incompletos, ¿no? Bueno, siguiente definición. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. No, esto no está tan mal, pero seguimos dependiendo de otras cosas, otras personas para poder sentir el amor, ¿no? Y bueno, esta creo que es como la definición más neutra que dice sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Te voy a dar la definición de amor en semiología y dice anhelo de plenitud de ser. De ser uno mismo. De ser uno mismo, de ser pleno, de sentirse realizado. Y entonces, ¿qué pasa con este tema de la reprogramación? Nosotros vivimos muy condicionados. Desde chiquitos aprendemos a que las cosas son así, o que debes de comportarte de cierta manera, o que, no, digo, ahorita ya se está cambiando un poquito esa tendencia, pero yo que te veo con tatuajes, ¿no? Yo no sé si en algún momento te hayan juzgado por tus tatuajes. ¿Por qué? Porque por lo menos en mi época, bueno, mi mamá se ponía de cabeza, ¿no? Y ponía el grito en el cielo si veía a alguien tatuado porque era casi criminal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Son condicionamientos. Nos condicionan a pensar y a creer y a sentir de cierta manera. ¿Y qué pasa con esto? Que vamos encasillando nuestra vida en cosas muy limitadas. Los estereotipos, los prejuicios que hacen que, no, así de fácil, ¿no? Está tatuado, entonces es un criminal. Digo, estoy poniendo un ejemplo como muy, el que me vino primero, ¿no? Digo, mis 3 sobrinos están tatuados y son las personas que más amo en este mundo, ¿no? Pero finalmente todavía hay muchos estereotipos, hay muchos prejuicios. ¿Y qué tenemos que hacer en semiología? Cuestionarnos. Esta capacidad de la conciencia humana de analizar lo que hay alrededor de mí y lo que hay dentro de mí. Le llamamos conciencia autorreflexiva. Con la conciencia crítica analizo lo que hay afuera de mí y con la conciencia autocrítica me analizo a mí. Y a partir de este doble análisis yo saco mis propias conclusiones. Sí. ¿No? Entonces yo me reprogramo
para decir no. Lo que decía mi mamá de las personas tatuadas, a mí no me resuena. Esa es su creencia y está bien que se quede con ella. Pero a mí no me van a programar con esa creencia. ¿Qué hacemos nosotros en semiología? Tenemos todas estas herramientas para que nosotros tengamos nuestra propia conciencia autorreflexiva, para que no estemos condicionados, para que podamos nosotros decidir, ¿no? Con nuestro libre albedrío, qué es lo que mejor nos funciona a nosotros. Por eso en semiología eliminamos la palabra está bien o está mal, es correcto o es incorrecto, es bello o es feo. Simplemente nos funciona o no nos funciona. Porque cuando metemos es bueno, es malo, es correcto, son juicios de valor. Y los juicios de valor están basados en su mayoría en condicionamientos. ¿Por qué? Lo podemos ver claramente que geográficamente, dependiendo del lugar donde hayas nacido, lo bello es totalmente diferente a otros lugares. El otro día estaba viendo un TikTok de una chava que se pinta la mitad maquillaje tipo Estados Unidos, América, ¿no? De este lado, y la otra mitad tipo Oriente, japonesas, chinas, coreanas. Y es un maquillaje totalmente diferente. O sea, tú la veías ya con los dos maquillajes y decías, Dios mío, o sea, sí es muy diferente. Pero para un lado, una cosa es bella y para otro lado, la otra parte la belleza es diferente. Entonces, tratamos de eliminar precisamente todo juicio de valor para que nuestra reprogramación, para poder cuestionarnos todos estos programas que nos han metido y que también hemos adquirido y que también hemos dicho, pues sí, está bien, ¿no? O sea, que también hemos como voluntariamente aceptado, para realmente nosotros tener nuestra propia conciencia. Siempre buscando un equilibrio. Es decir, hay un aforismo en semiología que dice, el gran reto de la conciencia es encontrar el equilibrio entre la ética personal y la moral pública. Es decir, entre lo que es bueno para mí y lo que es bueno para los demás. Encontrar ese equilibrio es muy importante porque tampoco podemos ir por mis tanates, ¿no? Ir pisando a todos los que están alrededor de mí. Pero también irnos desechando de esos programas, condicionamientos, estereotipos de los que estamos ya impregnados. Sí, exacto, porque tenemos tantos programas desde pequeños en lo familiar, en lo escolar y en lo laboral, que cuando creces y eres adulto, pues estás con esos pensamientos e ideas limitantes todo el tiempo. Es correcto. Y justo es lo que por ahí dice la PNL, vacíate, métete nuevos programas para que ahora tengas otra visión, otra conciencia, ¿no? Queremos gente feliz, plena, amorosa, pero para eso necesitamos reprogramar muchas cosas y deshacernos de otras más. Pero para yo mismo quitarme esa limitante que sea, ya no busques empleo porque tú lo que quieres hacer realmente en tu vida es aportar valor, ¿no? No en una empresa, sino de manera independiente. Entonces fue cuando llegó este tatuaje de esta mano. Y pues por lo mismo de que los de recursos humanos, al verte tatuado, obviamente ya traen su pensamiento de que pues este vándalo no va a entrar aquí en mi empresa. Por eso me lo hice y justo sí me entrevistaron de la escuela bancaria y comercial, una escuela muy panista y de un color muy cuadrados. Trabajé con ellos cuando no tenía este tatuaje, yo les realizaba su copywriting, es decir, sus mensajes internos, su comunicación. Estaba ahí de redactor y trabajé con ellos, pero ya cuando renuncié por un emprendimiento, me contactaron para ser profesor de negocios. Pero los recursos humanos me gusta una casa tan fea, unas caras tan feas, yo porque ya llevaba este tatuaje. Pero literal en la entrevista me crucé de piernas y lo mostraba. O sea, fíjate qué nivel, porque todavía traía mi pensamiento limitante que me ganaba y me decía, tienes que conseguir este empleo. Pero por el otro lado estaba mi yo de decir, no, ya no eres de aquí, ya hiciste esto para que no caigas en lo mismo, en tu círculo vicioso. Pero a ese grado dije, tengo que hacer algo. O sea, bueno, aparte que tiene significado y un gusto, también fue como ese. Y así por esto ya no entro, ya no me emplean.
O sea, Claro. literal, porque recursos humanos te dice no, o sea, ¿cómo voy a meterte aquí en mi empresa? Digo, hay muchas que no, porque sí hay empresas que tienen creativos, por ejemplo, agencias de marketing o de publicidad, contratan a unos chavos súper tatuados, pero porque son bien creativos. Ujú. Y ya no te discriminan, porque realmente eso lo que está haciendo es discriminación. Y Exacto. fíjate qué mal, porque los que lo están haciendo son los de recursos humanos. Ujú. Bueno, Deberían de ser los primeros en ser inclusivos, ¿no? En ir cambiando todos estos estereotipos, en ir sí. abriendo horizontes en vez de cerrarlos. Así es. Kazumi, la charla contigo el día de hoy no la hice con tanto como entrevista de pregunta-respuesta, al contrario, fue con el tema de conocerte, de las vivencias que has tenido y de aportarnos mutuamente. Yo creo que fue increíble. Me gustaría antes de cerrar este live que nos puedas dar algunos consejos, algunos tips, sobre todo para quienes pasamos por el tema de ansiedad, como tú viviste y como yo viví, cómo lo pueden ir trabajando y cómo pueden ir evolucionando como persona. Bueno, yo creo que uno, primero que nada, esta es mi experiencia personal. Ujú. Sí. Hay mucha gente que le tiene como mucha reticencia, rechazo a medicarse por cuestiones de ansiedad, de depresión, ataques de pánico, etcétera. Ujú. Yo diría que en un primer paso ayuda, siempre ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, si nos mantenemos en ese lugar oscuro, tenebroso, lodoso, ¿no? Que tratas de pararte y te resbalas y te caes, porque así es esta zona de ansiedad, ¿no? Y de depresión. Entonces, en un inicio, yo sí recomendaría que vieran la posibilidad, si es necesario, ¿no? De medicarse, o sea, que no tengan esta resistencia por medicarse. La segunda cosa que les diría es que nada de lo que nos sucede, ni siquiera nuestras características más fuertes y genéticas que tenemos, es decir, con las que nacemos, es una sentencia, es decir, no es una condena. Como tú bien Claro. dices, tú eras muy racional, pero y probablemente genéticamente hayas nacido con esa tendencia, pero Uh-huh. no es una condena, no es una sentencia. Todo, absolutamente todo en nosotros tiene una ruta de salida. Hay una manera de sacar una mejor versión de ti. Entonces, estar siempre con esta idea, ¿no? De que ayuda, los medicamentos para salir de ese momento del pozo ayuda. Que acabemos dependiendo años y años de eso ya es otra cosa, ¿no? Pero que en una instancia es de mucha ayuda. Dos, que no es una sentencia. Y que tres, siempre, 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 el ingrediente mágico de todo lo que haces es el amor. El anhelo Sí. de plenitud de ser. Buscando siempre esta realización personal y el anhelo, el pivote que nos mueve hacia nuestra plenitud, eso es lo que nos va a permitir salir avante de todo lo que nos sucede. Oye, entonces tú eres bien morenista. Con el Abrazos, no colchón con el balazos. presidente amoroso. Claro. No, la verdad es No, no es que, cierto. no, y está bien. La verdad es que este proceso sí se necesita de Claro. autoconocimiento. O sea, no es un tema de, me veo en el espejo y me doy mis abrazos y me amo. Va más allá. Se tienen que generar, sentar unas bases muy sólidas de confianza en uno mismo para poder llegar a este amor verdadero, ¿no? A realmente amarte con plenitud. Entonces, sí los invito a que el camino, hay muchos caminos. Puede ser PNL, puede ser algún tipo de coach, puede ser psicologías transpersonales, pueden ser lo que quieras, semiología. Siempre va a Uh-huh. haber caminos que te resuenen, que busquen, que descubran cuál es el camino que más les resuene, porque no hay mejor herramienta que conocerte a ti mismo, porque con que te conozcas a ti mismo, te puedes
relacionar con tu mundo, con tu pareja, con tus hijos, con todo lo que te rodea de una mejor manera. Eso está garantizadísimo. Sí, exacto. Conocerte, conectar contigo mismo. Pues muchas gracias y buena tarde a todos por estar aquí en esta transmisión, en este live con Kazumi, que fue interesantísimo y de mucho valor en esta tarde. Gracias, Mario. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Mario, por estos espacios que creo que hoy en día son valiosísimos y que sigamos aportando. Así es. Pues me despido, nos despedimos. Excelente tarde. Gracias. Besos Abrazos. y abrazos. Chao, chao.